Chicos, chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Les saluda el profesor Royal Arte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya, más a leer los saludos, Gabito. Buenas tardes. Rebequita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vaya, listo, chicos. Disculpe la... Kazumi, buenas, buenas tardes. Primera vez que le leo a Kazumi. José, buenas tardes, chicos. Bueno, chicos, vamos a, bueno, como siempre, pues a empezar la clase ahí comentando la actualidad. Han salido un nuevo ranking de las universidades, ¿no? Ahí está, chicos, ahí para los que tienen pues alguna, donde están dudando pues qué universidad, ya más o menos ahí te puedes ubicar y ver pues según tu carrera, elegir una universidad pues muy, digamos entre comillas pues que tenga también cierto prestigio, ¿no? Porque también depende para los puestos de trabajo y para la currícula, ¿no es cierto? Bien, chicos. Bueno, en esta oportunidad vamos a desarrollar pues un tema nuevo, ya un poquito vamos a dejar de lado las identidades, vamos a desarrollar pues lo que corresponde con reducción al primer cuadrante. Ya según el temario nos corresponde desarrollar esta parte, después de analizar o enfocarnos pues en esta parte vamos a trabajar lo que son identidades de ángulo doble, triple, ¿ya? Bueno, se trabaja, digamos, este tema ahora porque necesitamos nosotros, pues, los criterios, las consideraciones para poder reducir cualquier tipo de medida angular a una razón trigonométrica y eso nos va a ayudar justamente para los temas que vienen, ¿ya? A ver, ¿qué significa reducción al primer cuadrante? ¿Ya? Bueno, como bien ustedes lo saben, no habría ningún problema si nosotros tenemos un ángulo pues en el primer cuadrante, ¿no? Podemos calcular cualquier razón trigonométrica y recordamos que en esa parte pues todas las razones trigonométricas tienen signo positivo. Pero ya las cosas se podrían ir complicando si yo tengo un ángulo de mayor medida. Por dos razones, porque primero no lo puedo ubicar dentro de un triángulo rectángulo porque ya si el ángulo supera, digamos, un ángulo supera los 180 no lo podría ubicar dentro de un triángulo rectángulo porque los tres ángulos interiores en un triángulo suman 180. Entonces ya la lógica tiene que ir diferente. Entonces para eso justamente existe una relación. Lo que vamos a hacer básicamente es lo siguiente. Vamos a tener un ángulo mayor que 180, bien, vamos a ponerle mayor que 90. Y nosotros vamos a calcular la razón trigonométrica de ese ángulo, pero con un ángulo equivalente a él, ¿está bien? Del primer cuadrante. Siempre es posible hacer eso. Yo voy a tener un ángulo de cualquier magnitud, generalmente el mayor es que 90 grados, y puedo tener un equivalente con un ángulo del primer cuadrante. A eso se llama reducción al primer cuadrante. Es decir, que en vez de calcular, por ejemplo, no sé, un seno de 1200, calculas un seno pues de solamente de 30 grados, qué sé yo, ¿ya? Eso depende, pues. ¿Ya? Y bueno, vamos a ver los criterios y algunas reglas prácticas para poder hacer esa parte, ¿ya? Bien, mira, acá lo he dividido de esta manera, ¿ya? Vamos a poner primero para dos consideraciones, ¿ya? Para ángulos positivos menores que una vuelta, ¿ya? Obviamente, pues mayores que 90 pero menores que una vuelta. Digamos, ángulo puede 120 de 230 de 310 qué sé yo. ¿Está bien? Para eso hay un criterio bastante interesante. Ya, profe, ¿cuál es el criterio? Veamos en qué consiste. Bueno, lo primero que tienes que manejar para este tema es la notación general de los ángulos que le van a corresponder a cada cuadrante, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo los cuatro cuadrantes, lo primero que tengo que saber es lo siguiente. Los ángulos, perdón, los cuadrantes son los mismos para cualquier ángulo. ¿Ya? Por ejemplo, a veces uno dice, profesor, este es el primer cuadrante este es el primero, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto, ¿ya? Pero algunos chicos piensan que es solamente cuando el ángulo, digamos, el ángulo trigonométrico es positivo. Digamos que si yo dibujo un ángulo por acá, ¿ya? Ese ángulo quedaría en el segundo cuadrante, ¿no? Pero
La cuestión, digamos, mejor lo dibujo de nuevo, ya, a ver, para que me entiendan un poquito mejor. Ya. Los cuadrantes en sí ya están establecidos, no lo podemos cambiar, no es en función si el ángulo es positivo o negativo. ¿Ya? Esa es la primera idea que vamos a aclarar acá. Por ejemplo, yo voy a tener dos casos, ¿ya? Voy a graficar dos ángulos, a ver. A ver, acá te mando un poquito ya. Voy a graficar un ángulo más o menos un aproximado, ¿ya? Acá de 230, ¿ya? Y acá va a ser de menos 120, ¿ya? Listo. Si es un ángulo de 230 más o menos 180 está por acá, acá está 270 sería algo así, ¿ya? Ese sería el ángulo. El ángulo en posición normal, ¿ya? Ahí está. Ese sería 230. Entonces, cuando te preguntan 230, ¿en qué cuadrante cae? Tú dices, no, profe, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, ¿no? Ya está. Y bueno, en cambio, si tú graficas 120 negativo, tienes que abrir en el sentido horario, ¿sí o no? Entonces, bajo esa parte, acá sería menos 90 menos 120 más o menos sería por acá, ¿ya? En negativo, ¿ya? Pero de repente alguien piensa que el cuadrante sería segundo para los ángulos negativos. No, igualito. Los cuadrantes que vas a nombrar siempre va a ser acá. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, ¿ya? Y este obviamente el cuarto cuadrante, ¿ya? No lo tienes que representar así, profe, en función a lo que hables. Uno, este sería el segundo, así no. Ya lo de azul no corresponde en esta parte. Los cuadrantes no cambian de lugar. Siempre son los mismos. Ya está establecido eso ahí. ¿Está bien? Entonces eso te tiene que ayudar de repente en los ejercicios de ecuaciones trigonométricas y obviamente de al tener algún ángulo negativo. ¿Ya? Bueno, una vez que ya está aclarado eso, los ángulos van a tener la siguiente forma. Mira. Ya tú necesitas recordar estos ángulos primero, los ángulos cuadrantales. Ya 90, 180 y 270. Ya también sería bueno en su forma de radianes, ya que sería pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. Ya eso también te puede ayudar. Ya, vamos a considerar alfa una medida de un ángulo agudo. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo tú tienes un ángulo de 120 es 90 más 30. Eso quiere decir que todos los ángulos de esta forma, ¿no? De 90 más alfa o 180 menos alfa van a estar en el segundo cuadrante. ¿Ya? ¿Eso por qué sale así? Porque tú vas a tomar como referencia el 90. Si ya se tomas como 90, para que quede en el segundo cuadrante le vas a sumar más algo. En cambio, si tomas como referencia el 180, le tienes que restar ese algo para que garantizado esté en el segundo cuadrante. ¿Ya? Espero que se entienda esa idea. En todo caso, puedes hacer tu consulta. ¿Ya? Ahora, para que un ángulo esté en el tercer cuadrante, puedes tomar como referencia el 180 o al 270. Si tomas como referencia el 180, le tienes que sumar, pues, ¿no? Y si tomas como referencia al 270, le vas a restar. Ya, ahí está. Profe, y si tomo como referencia al 360, bueno, obviamente para que quede en el cuarto cuadrante le vas a restar algo y al 270 le sumas. ¿Sí? Bueno, ese de manera general. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo? Vamos a practicar esto, ¿ya? Ustedes contestan, chicos, ya, a ver, para ver si han entendido esa parte. Ya, acá voy a graficar algunos cuadrantes, ¿ya? A ver. A ver, si ustedes tuvieran un ángulo así, ¿en qué cuadrante estaría ubicado, por ejemplo, 90
más 20. Ya, uno para empezar. 90 más 20, que 40. Primero o segundo. A ver. Muy bien, Chesley, ¿no? Segundo, ya. Ahora, si usted tuvieran así, mira, 90, ya, más 80. ¿En qué cuadrante? Segundo cuadrante. Ya, acá viene lo interesante, mira. Ya, acá normal porque yo conozco los valores, ¿ya? Pero a veces para yo reducirlo, si yo tuviera en variable 90 más alfa, ¿en qué cuadrante estaría? Ya, esa sería la primera, la que vamos a precisar, ¿verdad? Segundo cuadrante también, mira. Bueno, acá lo que tienes que hacer cada vez que tengas este tipo de situación, realmente tú no sabes si alfa de repente es 300, ¿no? Si fuera 300, o pues si fuera 200 ya estaría en el tercer cuadrante sumándole 90, ¿no? Perdón, en el cuarto cuadrante sumándole 90, ¿sí? Pero en este tipo de situaciones no interesa esto. Ya, esto de acá no lo asuman, digamos, como su valor real, sino simplemente si tú expresas un ángulo como 90 más algo, ese algo va a caer ¿dónde? En variable, me estoy hablando, ¿ya? Cae, lo vas a tomar como si fuera un agudo, aunque no lo sea. Eso es con el fin de reducir, ¿ya? Entonces esto de acá estaría en el segundo cuadrante, ¿no? Nada más, ¿sí? A pesar, digamos, que tú en el proceso, en el resultado, después de repente encuentras que alfa vale 120, ¿no? Pero para reducirlo, tienes que asumir que es un ángulo agudo, ¿ya? Bueno, espero que esté claro. No sé si quieren más ejemplos de esa parte. Igual tenemos más ejemplitos para eso. Ya, entonces recordar lo siguiente, ya justo acá lo vamos a trabajar, mira. Cuando tú tienes que reducir el primer cuadrante, puedes tomar como referencia este eje, ya, el eje de las ordenadas. O sea, vas a tomar como referencia al 90 o al 270, ¿ya? Si tú tomas como referencia para expresar tu ángulo mayor que 90 en función a cualquiera de ellos, cuando tú hagas el desarrollo, eso va a cambiar a su corrazón. ¿Ya? Acá, por ejemplo, voy a sacar mi carita para que. Bueno, no, ya voy a minimizar esto primero, ¿ya? Esto no me deja escribir. A ver, ya, ahí. Para eso no te asusta. Ya, a ver, mira. Por ejemplo, vamos a empezar acá, ¿ya? Ya, primero con el 180 para tener acá. Ya, cuando tú tomas como referencia de manera general el ángulo o el eje de las abscisas, o sea, los ángulos cuadrantales, puede ser 0, 360 o 180. Ya, si tú expresas un ángulo en función de 180 o 360, cuando tú lo reduzcas al primer cuadrante, la razón trigonométrica que está afectando a ese ángulo no va a cambiar, te va a salir el mismo. Misma razón trigonométrica, ¿está bien? Eso es lo importante, eso tienes que garantizar, ¿ya? Repito, si tú tienes por ejemplo, un seno, ya, de repente te piden calcular así, ya, un seno de 180 más 20, ya está. O de repente tienes que calcular un coseno de 180 menos, no sé, 50 ya. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, según la regla dice que si tu referencia para expresar el ángulo es 180 o 360, te va a salir la misma razón trigonométrica. O sea, acá te va a salir el seno y acá te va a salir el coseno. ¿Ya? Listo. Y obviamente el ángulo que va acompañado. Si acá es 20, acá sale 20.
Si acá es 50, acá sale 50, ¿ya? Profe, el signo va a salir, no, el signo acá no interesa si es más o menos, eso no interesa, solamente lo que me interesa es, digamos, ese 20, ese residuo, ¿sí? ¿Está bien? Ahora, para yo poder determinar el signo, eso sí, va a depender del ángulo y del cuadrante a la cual pertenece ese ángulo. Y para eso yo tengo que evaluar todo el ángulo. Por ejemplo, acá sería 200. Y 200 está en el tercer cuadrante. ¿Sí? El 200 está en el tercer cuadrante. Entonces, como este ángulo está en el tercer cuadrante y tú estás calculando una razón trigonométrica del seno, el seno en el tercer cuadrante es negativo. Por eso acá te va a salir negativo. ¿Ya? De manera análoga, mira, coseno de 180 menos 50. Este ángulo, el 180 menos 50, está en el segundo cuadrante. ¿Ya? Está en el segundo cuadrante. Y el coseno en el siguiente, en el segundo cuadrante es negativo. Y por eso acá vas a poner menos. No por el menos del menos 50, sino porque de todo el ángulo. Ese menos no tiene nada que ver con este menos de color negrito. ¿Sí? ¿Está bien? Eso específicamente sale del cuadrante del ángulo inicial. O sea, por eso yo tengo que saber en qué cuadrante cae. ¿Listo, chicos? Entonces, esa es la regla práctica para esta parte, ¿ya? Si yo tomo como mi referencia 180 o 360, la razón trigonométrica no va a cambiar. Y eso yo lo puedo generalizar. ¿Por qué? Mira, porque si mi ángulo es mayor que una vuelta, va a ser más que 360. Entonces, yo puedo hacer el mismo proceso. Entonces, cuando mi ángulo es mayor que 360, los valores van a estar cayendo en múltiplos de este 180 y en múltiplos de él. Entonces, yo también podría utilizar la misma notación acá. Ya eso lo voy a explicar más adelante. Espero que esté claro. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Ya, acá tienes que recordar dos cosas. Primero, tienes que determinar el signo para reducirlo al primer cuadrante. Eso va a depender de qué cosa, del cuadrante a la cual pertenece ese ángulo. Y segundo, tienes que verificar si para expresar ese ángulo que estás analizando vas a utilizar al 180 o al 360. Si utilizas cualquiera de los dos, te va a salir la misma razón trigonométrica que estás evaluando. Ya, yo de preferencia, para que no te compliques mucho, te sugiero que trates de manejar 180 y 360. Puedes expresarlo así. En cambio, cuando tú tomas como referencia el eje de las ordenadas o el eje Y, ahí sí la razón trigonométrica va a cambiar. ¿Y a quién va a cambiar? Mira, si tú tienes acá una razón trigonométrica, te va a salir su corrazón. Es decir, si acá tienes seno, acá te va a salir coseno. Si acá tienes tangente, acá te va a salir cotangente. El signo se calcula igual. ¿Sí? El signo se calcula igual. Ya vamos a hacer un ejemplito por acá. Ya, hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Bueno, con el ejemplo creo que lo van a entender mejor. Ya, a ver, acá vamos a hacer, a ver, por acá hay una preguntita interesante. Que digan no. Ok. Ya, a ver, vamos a ver los ejemplos, ¿ya? Ya, hagan los ejemplitos, mira. Ya, por ejemplo acá. Ya, mira, yo tengo seno de 180 más alfa. Ese es igual a menos seno de alfa. Te das cuenta que en esta parte el seno sale igual. ¿Por qué, profesor? Porque estás tomando como referencia al 180, mira. Ya. El signo que te está saliendo acá es porque ese 180 más alfa cae en el tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante, los que son positivos son la tangente y su inversa. Ya vamos a recordar esa partecita que es esencial para nosotros. Acá todos son positivos. Ya todas las razones trigonométricas son positivos acá.
Ya, todos, todos. En esta parte solamente son dos, el seno y su inversa, la cosecante. ¿Ya? Esos son los positivos acá. Ellos nada más. Cualquier otra razón trigonométrica en esa parte va a ser negativo. En esta parte es la tangente con su inversa, la cotangente. Ya, eso sí, por favor, de memoria, chicos. ¿Ah? No puedes ir a postular si no manejas eso. Te hacen desventaja. Y por acá serían los dos que faltan, ¿no? El coseno y su recíproco, la secante. Ya, acá ellos son positivos nada más en el tercer cuadrante. Ya, eso lo explicamos en ángulos en posición normal. Ya, por eso acá justamente como cae 180 más algo, es negativo. Ese signo viene de eso. Por ejemplo, acá tienes otro. Acá tú tienes 360 menos alfa. Ese 360 está acá, ¿sí o no? Ya, ese alfa se considera burro, entonces queda en el cuarto cuadrante. Entonces, como está como referencia con 360 sale coseno y el signo, obviamente, como estás calculando un coseno en el cuarto cuadrante es positivo. Por eso acá te sale positivo. Ya, acá tienes otro, mira, tangente 90 más alfa. Como es 90 acá, la referencia para expresar tu ángulo es 90. En este caso, va a cambiar a su corrazón. Mira, su corrazón cambió. Cotangente. El signo. 90 más alfa cae en el segundo cuadrante y en el segundo cuadrante esa tangente y ese cotangente es negativo. Pues ya te sale menos cotangente de alfa. Ya, listo. Profe, y acá, mira, tiene seno de 270 menos alfa. Como está en función del 270, ya, como está en función del 270 va a salir con su corrazón. Pues del seno, su corrazón es el coseno. Coseno de alfa. Signo, profe. Este ángulo 270 menos alfa está en el tercer cuadrante y en el tercer cuadrante es negativo el seno, por eso sale menos. No por este menos de acá, sino por el cuadrante en el cual cae. Y acá tienes otro ejemplo, mira. Por ejemplo, tienes seno de 120. ¿Ya? Eso como yo lo voy a expresar. Bueno, en este caso, ya el seno de 120 yo lo voy a transformar o lo voy a expresar en función de 180 menos 60. Generalmente trata de utilizar el 180 para que de esa manera te salga la misma razón trigonométrica. ¿Ya? Ahí está. Entonces acá me va a salir seno también de 60. Para el signo, 120 es un ángulo que pertenece al segundo cuadrante. Y como estás evaluando el seno, sería positivo. ¿Ya? Sería positivo ahí. Y obviamente como el seno de 30 pues es raíz de 3 sobre 2 le pones su valor nada más. Lo mismo para el caso del coseno. Bien, chicos, hasta ahí no sé si tienen alguna pregunta. Ya, ahorita te voy a hacer un ejemplo para que tú puedas tener claro que depende qué ángulo vas a tomar como referencia, pero así tomes uno o el otro, al final te tiene que salir lo mismo, ¿ah? Mira, yo voy a poner acá un ángulo así, 150, está bien, ya, vamos a trabajar con 150 para no complicarnos mucho. Imagínate que yo te pido calcular, no sé, se me antoja pues el seno de 150, ¿ya? Yo quiero calcular el seno de 150. Ya, ahora de repente tu pregunta es, profe, ¿con quién lo referencio? Bueno, vamos a hacerlo de los dos. Referencialo pues, o sea, trata de referenciarlo con los ángulos cuadrantales más cercanos al 150. El más cercano sería 180, pasándote el 150, y el más cercano sin excederte el 150 sería 90. O sea que tienes dos posibilidades. Entonces yo puedo poner que ese seno va a ser igual a 180 grados, pero como es 150 le voy a restar 30. Ya está. Esa es una posibilidad. ¿Y cuál es la otra posibilidad? Que a ese seno lo expreses como 90 grados más 60, ¿no es cierto? Ahí también te sale 50.
Ya está. Ya, pero como tú tienes que definir el signo, en estos casos lo vas a hacer con el 150, pues, ¿no? Ya sea expresado así o en esta forma. Entonces, como tú vas a calcular un seno de un ángulo que está en el segundo cuadrante, ya está en el segundo cuadrante, ese seno va a ser positivo, ¿ya? El 150 pertenece al segundo cuadrante, ahí lo estoy especificando. Y obviamente ahí tú dices, profe, seno en el segundo cuadrante es positivo. Entonces yo ya defino el signo que me va a salir. Entonces acá cuando yo reduzco todo esto, me va a salir positivo. Ya acá lo voy a hacer abajito. Voy a reducir todo esto así por abajo, ya, porque no tengo espacio para en la horizontal. Y vas a ver que vamos a llegar a lo mismo. Entonces acá ya defino el signo. Ya. Positivo por ser un seno y acá también positivo. ¿Ya? Ahora, como acá yo lo estoy referenciando con 180, me va a salir la misma razón trigonométrica, no me va a salir otro. Entonces acá me va a salir seno también. Ya, acá me sale seno. Y acá como estoy referenciándolo con 90, va a cambiar a su corrazón. Me va a salir coseno. Luego acá solamente tomo el ángulo que que está después del signo más o menos después del 180. Entonces acá sería seno de 30 y acá sería coseno de 60 grados. Profe, pero no son iguales. ¿Cómo que no? Tú sabes que por el seno de 30 es igual que el coseno de 60, ¿no? Por razones trigonométricas de ángulo complementario. Pero aún así, si no te acuerdas, no importa. ¿Ya? Porque mira, vamos a ayudarnos de nuestro triangulito notable y tú vas a calcular tanto el coseno como el seno. ¿Ya? Entonces tú no puedes dudar, pues. Ya de repente estás preocupado, profe, ¿con quién lo expreso? Puede ser con cualquiera. Ya, vamos a poner acá el ángulo de 30, más o menos sería así, y acá el ángulo de 60. Ya, bueno, vamos a pasar, ponerle sus valores numéricos nada más. El que sea 2, lo que sea 1, y esto que sea raíz de 3. Ya, el seno de 30, cateto opuesto que es 1, sobre la hipotenusa que es 2, positivo. El coseno de 60, cateto adyacente 1 y hipotenusa 2. ¿Ves? En ambos casos sale un medio. Ahora, la recomendación es bastante fácil, ¿no? Por ejemplo, si trata de expresarlo todo en 180 o 360 así, para que así no cambie la razón trigonométrica. De repente uno no maneja muy bien o no se acuerda muy bien quiénes son las corrazones, entonces mejor llevarlo así. ¿Listo, chicos? Eso es lo que vamos a hacer en una primera parte. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo bien? Ya, listo. Entonces no dudes, ¿ah? Ya. Acá tenemos una aplicación, mira. Eh, Nos piden calcular la tangente de teta más la cotangente de teta. ¿Ya? Bueno, acá también en los problemas, de repente antes de reemplazar todo esto, en algunos problemas similares podrías reducir esto, ¿no? Y cosa que te evitas la operación. Pero bueno, acá si tenemos la tangente, también tenemos la cotangente, así que no hay problema. Ahora la pregunta es, ¿el ángulo teta está en posición normal, sí o no? ¿Qué dicen, chicos? Ya, nadie dice nada. Ya, a ver, Gabito, sí, profe. Sheila. Ese sí es de la última pregunta o la anterior. Confirmen, por favor. Ya, ahí está. Rebeca dice sí, profe. Ya. Bueno, los que han dicho que este ángulo está en posición normal, ese es falso. No está en posición normal.
Profe, pero si está dibujado, ahí tiene sus coordenadas. No, falso. Para que sea un ángulo en posición normal, recuerda que debe empezar del eje X. Y ese ángulo no empieza ahí. ¿Ya? Entonces ahí el primer error. ¿Ya? No está en primer orden. Este ángulo no está en posición normal. Porque recuerda nuestra clase pues, de ángulos en posición normal. Para que mi ángulo esté en posición normal, el lado inicial debe coincidir acá. De acá tiene que de abrir todos los ángulos. O sea, todo acá, frum, acá. Ángulo en posición normal. Acá si tienes otra vuelta, ángulo en posición normal, pero su lado inicial tiene que coincidir con el eje X positivo. Y este no es así. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es hacerlo en ángulo en posición normal. Como acá le está faltando el 90, ya lo completo, pues acá le pongo 90. Entonces el ángulo en posición normal sería todo esto. Viene por acá, viene por acá. ¿Qué sería la suma de quién? De 90 más teta. ¿Listo? Hasta ahí. Acá lo borro esto acá. Este de acá es... Bueno, por ser un cuadrante es 90, pues lo voy a poner así. ¿Ves? Ahora sí mi ángulo está en posición normal. Como yo quiero tangente, lo que voy a hacer es lo siguiente. Mira, yo voy a tomarle tangente al ángulo de 90 más teta. Ya, entonces tú no te dejes guiar por el gráfico. Recuerda lo que te había dicho. En variable acá yo no sé cuánto es teta. Tampoco voy a decir que 90 más teta cae en el tercer cuadrante, ¿no? ¿O sí? Bueno, ahí está. Ya, entonces acá gráficamente el 90 más teta que estoy evaluando va a caer en el tercer cuadrante. No, acá sí se sabe porque es gráfico, mira. Entonces, este ángulo de acá, 90 más teta, aunque parezca mentira, bueno, acá está justo en el tercer cuadrante. ¿No es cierto? Ese ángulo está en el tercer cuadrante. Ya está. Entonces, para reducirlo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, como está en función de 90, eso lo debo salir así, ¿no es cierto? Primero el signo. La tangente en el tercer cuadrante positivo. Y como está en función de 90 va a cambiar a su co-razón, o sea, la cotangente de teta. Ya está. Y bueno, como es cotangente de teta, ¿cómo calculamos la cotangente de un ángulo en posición normal? La cotangente, bueno, en este caso de cualquier ángulo, vamos a llamarle un ángulo phi, como ejemplo, eso sería cotangente, el valor de x la abscisa sobre la ordenada, ¿no? Y acá lo tienes todo, pues, simplemente divides nada más. Ya, ahí está. Ya, a ver, acá chicos, esto quiero que me entiendas bien. A ver, a ver. Ujú. Ya, acá esta partecita quería mostrar primero. Ya, de acá no lo veas todavía esta parte. Ya, a ver. Ya, esto de acá es lo que yo te decía al inicio. Mira, si tú te ves gráficamente ese 90 más teta, en el gráfico eso está en el en el tercer cuadrante, ¿sí o no? Ahí está, mira, ese es el 90 más teta. Pero hay un pequeño, digamos, como ese del 90 más teta es una regla práctica, nosotros asumimos que cuando ya tenemos el ángulo, este de acá lo vamos a considerar como si fuera agudo. Eso quiere decir que si es como, si yo lo considero como ángulo agudo, a 90 si le sumo un ángulo agudo, no voy a superar el 180. O si le resto un ángulo agudo, no voy a bajar, no voy a pasar del primer cuadrante, pues, ¿está bien? No sé si está claro ese día. No te debes de dejar guiar por esto. Cuando lo vas a reducir, ¿ah? Ya, ahora, profe, ¿y por qué está esto entonces en este lado? Bueno, acá solamente está para que tú puedas calcular la tangente
del 90 más teta y eso nada más. Ya, hasta ahí espero que esté bien. Mira. Ya, eso justamente lo habíamos hecho al inicio. Al inicio te estaba diciendo eh, que cuando tú tienes este angulito de acá tienes que tener cuidado, porque como tú no sabes, tienes que asumir que es como si fuera agudo nada más. Eso es con el fin de determinar el cuadrante. Profe, pero acá el 90 más teta está en el tercer cuadrante. Sí, lo sabemos, pero ¿cuál es el inconveniente? Como tú, ese teta que está en esa posición, al ser variable te puede complicar. Es por la forma como tú lo escribes, más no por su verdadero valor. ¿Está bien? Para quedar más claro. Ya, por eso acá tú lo vas a considerar a eso que sobra en exceso, el 90 más o menos, como si fuera agudo para determinar el cuadrante. Por eso acá te pones 90 más teta pertenece al segundo cuadrante. Ya, ¿eso qué va a implicar entonces? Que cuando tú hagas la reducción a esto, ya, cuando tú hagas la reducción a esto, ¿cuánto te tiene que salir? Bueno, primero negativo, porque como la cotangente está en el segundo cuadrante del 90 más teta, está en el segundo, sale negativo. Y luego, como acá está como 90, ¡fum!, lo pasas a tangente. Hace rato yo hice la inversa, o sea, calculé primero cotangente para que acá, perdón, tangente para que acá me salga cotangente, pero acá estoy haciendo la inversa. Es igual, ya está. Bueno, lo que tú necesitas es esto. Si tengo esto, lo invierto, tengo la cotangente. Ahora sí, ya te olvidas de todo lo de la reducción al primer cuadrante porque aquí ya lo has reducido. Esta parte sí lo tienes, ¿no? Tú vas a calcular cotangente del ángulo en posición normal que es 90 más teta. Eso va a ser igual a quién? La cotangente, por si acaso. Cotangente de un ángulo cualquiera es x sobre y. Y cuando tú tienes un ángulo en posición normal, tú no necesitas evaluar el signo, porque el signo te lo va a determinar su x y su y, porque eso ya está determinado, pues. Entonces simplemente ¿qué haces? Valor de x, menos 3 sobre menos uno. O sea, acá te sale 3. Pero esa es la tangente, bueno, pero esa es la tangente, bueno, menos, eso es igual a menos tangente de teta, ¿sí? Y obviamente luego, si como tú quieres tangente de teta es negativo, menos 3. Y si tú quieres cotangente de teta, lo inviertes nada más, ¿sí o no? Entonces acá sería 1/3 negativo. Entonces tú, ¿qué es lo que tienes que hacer? Acá te salió 3 negativo y le vas a restar menos 1/3. Haciendo todo eso te va a salir 9 menos 10 tercios. Eso te va a salir. Y eso sería la respuesta. Ya mira, es bastante interesante. Y sobre todo te he puesto ese problemita porque ese sería uno de los más complicaditos de analizar. Ya, sobre todo de entender que cuando tú haces la reducción al primer cuadrante, no es una fórmula, es un método práctico, donde lo que uno hace es agarrar como referencia un ángulo cuadrantal y todo lo que sobra, ya sea agudo, obtuso o cualquier medida, se asume como si fuera un ángulo agudo. ¿Ya? Ahora, para que quede más claro, acá te voy a poner otro ejemplo. Mira, ya, ahora sí. ¿Qué pasaría si tú tienes que calcular, por ejemplo, este coseno? ¿Ya? Ya eso lo vas a ver más adelante, pero imagínate que te ha quedado 680 más 1350 como para exagerar, ¿ya? Ahí está. ¿En qué cuadrante vas a considerar todo este ángulo? A ver si me has entendido. Ya, recuerda que tu meta es reducir nada más, ¿ah? Ahí, chicos, responde, ya para terminar esta primera parte. Tercer cuadrante, claro, ¿no es cierto? No importa esto, ahí está, excelente. Todo lo que viene después de esto, con el fin de reducirlo, asume que sea un ángulo agudo. O sea, por eso sería 180 más algo. Entonces eso va a quedar en el tercer cuadrante porque ya pasó. Entonces, como tú estás calculando un coseno en el tercer cuadrante, va a salir menos y obviamente acá el 180 no cambia para nada esa razón trigonométrica y te va a quedar coseno de 1350, ¿no?
Ya, ahora, profe, pero eso todavía supera los... no está en el primer cuadrante. Bueno, acá tienes que volver a separar en 180 y todo eso y hacerlo así hasta llegar a un ángulo que sea pues agudo. ¿Ya? Esa es la estrategia. ¿Ya? Pero obviamente para hacer este tipo de problemas hay un método más fácil que es lo que vamos a estudiar más adelante. ¿Ya? Y eso justamente viene acá. Pero eso lo hacemos después de nuestro receso de 15 minutos. ¿Ya? Acá justo dice, ¿no? Para ángulos positivos mayores que una vuelta, ¿ya? Bien, chicos, regresamos dentro de 15 minutos, ¿ya? Relájense, por favor, y luego regresamos, ¿ya? Igualito, les puedo dejar les voy a proyectar toda la teoría para que vayan viendo los que necesitan, bueno, los que tienen tiempo y quieren repasar, ¿ya? Igualito lo voy a explicar, ¿ya? Ahí ya está.
Ya chicos, ahí, uy, me atrasé unos cuantos minutitos. Ya, a ver, rapidito nada más chicos, ya. A ver, acá, cuando nosotros, bueno, cuando ustedes tengan un ángulo que supera los 360 vamos a hacer un método práctico. Vamos a expresar ese ángulo en función del múltiplo de 360 más o menos algo, ¿está bien? ¿Para qué se va a hacer eso? Porque cuando los ángulos regresan, digamos, a la posición inicial completando los 360 es como si lo anularas. ¿Está bien? Por ejemplo, yo tengo acá un ángulo de entonces, 720, 750. Entonces, eso sería, si yo lo desdoblo, sería pues como 720 más 30. Bueno, ustedes que han llevado múltiplos en aritmética saben que 720 es un múltiplo de 360 porque es 360 por 2. Entonces, como este de acá es un múltiplo de 360, ya míralo así nada más, múltiplo de 360, eso ahí automáticamente sale, se puede eliminar. Y solamente te quedas con lo que ha quedado, ¿sí? Y listo, y acá sería seno de 30. En este caso ya no tienes que hacer nada más, ¿por qué? Porque ya el ángulo es agudo. ¿Está bien? Ahora, si nosotros, de repente ustedes tienen un caso como este, mira, por ejemplo, voy a poner algunos ejemplitos más. Sí, repito nada más. Imagina que ustedes tengan, no sé, estén calculando seno de, y por acá está 360 y acá te sobró más 140 por decirlo así, ¿ya? ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Automáticamente todos los que son múltiplos de 360 chao, no lo tomas en cuenta, eso automáticamente lo igualas al seno de 140, ¿ya? Y como acá el 140 no es agudo, ahí recién vas a hacer lo que hemos estado viendo en la primera parte de la clase. Vas a expresar ese 140 en función de algún ángulo cuadrantal. En este caso yo voy a elegir al 180 y le voy a restar 40. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces todo esto sigo las mismas reglas aprendidas, ¿no? 140 está en el segundo cuadrante, por eso es recontra positivo. 180 no cambia la razón trigonométrica y listo, me la seno de 40. ¿Se entiende eso? O sea que para ángulos que sean mayores que 360 busco un múltiplo de 360 lo más cercano a ese ángulo para cancelarlo y trabajo con lo que me queda. Si lo que me queda es un ángulo agudo, ya no tengo que hacer más, ya lo reducí. Pero si es un ángulo mayor que 90 tengo que hacer y reducirlo al primer cuadrante con los pasos que hemos visto anteriormente. Otro ejemplito, pero también de repente tú podrías tener este tipo de situaciones, mira, ¿no? Un ángulo que sea así, ¿no? Por ejemplo, puedes tener, ya acá te lo podemos decir, ya 3pi, ya, por ponerlo así, eh, ya, que sea así, para que lo veas más, ya, que esté 2pi y acá esté más 3pi medios, ¿ya? Ya 3pi cuarto, ya para, ya séptimos, así para que, como para que se complique un poquito. Entonces, acá, ¿qué es lo que vas a hacer? Igualito. Tú sabes que 360 en radianes es 2pi, entonces esto se va y nada más te queda seno ¿de quién? De 3pi séptimo, ¿no? Y ahí comienzas a analizar esa parte. ¿Sí? Listo, chicos, ¿se entendió esa parte? Eso es lo que se hace cuando el ángulo supera los 360. O sea, cuando ya supera los 360 ese ángulo pues va a ser 360 más algo. O si ya hace dos vueltas, va a ser 720 pues un múltiplo de 360. Ya, y de manera general, pues acá te dice lo siguiente, mira. Cada vez que el ángulo sea múltiplo de 360 tochado y te queda la misma razón trigonométrica, mira. Y ya está. Bien, ¿hasta ahí alguna duda? Ya para poder hacer los problemitas. Ya, vamos a pasar entonces al siguiente caso. Ya, estos son casos adicionales que te van a ayudar.
Por ejemplo, para ángulos mayores que una vuelta, vamos a tener lo siguiente, ¿ya? Estas son reglas prácticas para, bueno, que nos pueden solucionar algunos problemitas importantes. Por ejemplo, ¿cómo yo podría saber si un ángulo, digamos, que supera los 360, encontrar rápidamente lo que me falta? Simplemente lo que voy a hacer es dividir. Ya ese ángulo lo divides entre 360, te va a salir acá un K y lo que te sobra es lo que va resultando. Por ejemplo, la otra vez, hace rato había puesto, por ejemplo, el seno de 360 más 140, ¿no? Algo así había puesto, ¿no? A ver, acá. Eh, más 360 más 140, ¿no es cierto? O sea, era un ángulo de 500. Ya, eso tú lo puedes hacer mentalmente, pero bueno, acá para que se entienda lo que se ha hecho. Digamos que tú quieres reducirlo a él y no maneja muchos múltiplos o no estás seguro de los pasos bueno, de los múltiplos, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Agarra el 500 y lo divides entre 360. ¿Eso para qué se hace? Para que tú veas cuántas veces está contenido el 360 en el 500. ¿Ya? Entonces eso me sale a 1, ¿no es cierto? Y acá sería 360. Le restas y acá sobra 140. Mira, ya está. ¿No es cierto? Y obviamente, según lo que te ha salido, este de acá sería simplemente el de manera práctica tomas el residuo. O sea que el seno de 500 ya de frente lo colocas como seno de 40. Perdón, de 140. ¿Ya? Eso porque en realidad trabaja con el residuo, nada más, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Eso es lo que te trata de decir para ángulos sexagesimales. ¿Ya? Y acá tienes algunos ejemplos más. ¿Sí? Primera forma, forma práctica, por eso se llama forma práctica. Mira. Ahora, si tú eres bueno multiplicando, sacando múltiplos, lo puedes hacer al toque, ¿no? Pero generalmente cuando es un ángulo muy grande, a veces para estar seguros de lo que me sobra, lo que me importa en realidad es el residuo, ¿ya? Esa parte es lo que importa más. Entonces tienes que dividir, pues, ¿ya? Entonces, como acá te salió 45, la tangente de 1125 es igual a la tangente de 45, nada más al toque, ¿ves? Ya está. Acá tienes otro ejemplo, mira, tú tienes, por ejemplo, coseno de 1920, ¿qué haces? Lo divides entre 360, eso es a 5, sale 1800 y te sobra 120, ¿no es cierto? Entonces tú en vez de trabajar con 1920, trabajas con su coseno equivalente. Y como el coseno acá es 120, ese 120 lo reduces al primer cuadrante con los métodos que te expliqué. ¿Ya? Y para eso puedes utilizar pues el 180 menos 60 o el 90 más 30, ¿no es cierto? Cualquiera de los dos te conduce a la respuesta. Ya está. Listo, chicos, ¿se entendió esa parte? Claro, porque no, uno no va a estar, pues, uno no maneja toda la tabla de multiplicar, pues, ¿no? Pues eso tienes que dividir, pues eso sería lo adecuado acá. Ya. Ahora, para ángulos que están en radianes tenemos dos consideraciones, ¿ya? Caso uno, por ejemplo, cuando los ángulos están en función del eje X, ¿ya? Y vas a tener tus dos casos. A la derecha van a ser los múltiplos de un par por un número pi. O sea, va a ser 2pi, 3pi. Todo esto de acá, por si acaso, te va a quedar. Todos estos ángulos que caen en este cuadrante son de la forma 2pi, o sea, un número par multiplicado por pi. Luego sería 4pi. Si sigue dando más vueltas sería 6pi y así sucesivamente hasta el infinito. Y todos los que están acá van a caer así, ¿no? Pi, uno, todos los impares. 1pi, 3 veces pi, 5 veces pi y así hasta el infinito. ¿Qué quiere decir cuando tú tengas este tipo de ángulos? Bueno, lo único que tendrías que hacer para saber en qué cuadrante cae es lo siguiente, ¿no? Tú separas el impar. Si es menos algo, estaría en el segundo cuadrante y si es más algo, estaría en el tercero. Lo mismo para él. Profe, no entiendo bien. Mira un ejemplito. Esto lo vamos a profundizar las siguientes clases, chicos. Ya, así que no te preocupes. Mira. Ya, esto quería explicar también.
Ya, a ver, fíjate acá. Según esto, mi ángulo está expresado como un número par multiplicado por pi. Entonces, eso quiere decir que para yo determinar el cuadrante de este ángulo en función de pi, lo voy a hacer de la siguiente manera. Todos los ángulos que están acá de una forma par, ¿ya? El 40 pi van a caer acá. Acá es un par por 40 pi. Pero como yo le voy a restar menos x, ese menos x va a hacer que caiga acá. Bueno, los 40 pi menos x caería en el cuarto cuadrante, ¿sí? Eso es para determinar el signo. Y obviamente todo esto que es de la forma 2pi se cancela, pues no, ya está. Y solamente sale seno de x. ¿Se entiende hasta ahí? Y luego vas a tener la otra forma. Mira, ¿qué pasa cuando es un impar? Profe, cuando es un impar, tú lo que tienes que hacer es determinar. Acá me sale 23pi. Como esta cosita es el impar, este 23 es el impar, eso significa que, a ver, perdón, eso significa que este 23 es un impar, ¿no es cierto? Entonces ese ángulo cae acá. Acá estaría el 23pi. Y como tú le vas a sumar algo, que ese algo que vas a sumar siempre lo consideras como agudo más x, estaría en el tercer cuadrante. Este de acá estaría en el tercer cuadrante. Y la tangente en el tercer cuadrante es positivo. Y acá eliminas esto nada más y te queda tangente de x. Listo, ahí está. ¿Se entiende hasta ahí? O sea, eso sí tendrías que ver. Estos son los casos para reducir los más complicaditos que suele aparecer en los ejercicios, ya en la forma de pi. Pero igual no te preocupes, esto lo vamos a profundizar en la siguiente clase. Profe, no entendí ya. Lo regresamos entonces. La idea es que entiendan, chicos, ya. Muy tarde han hablado, ya pasé. A ver, vamos a regresarlo, ¿ya? No, acá mismo, chicos, acá mismo, ¿ya? A ver. Ya, por ejemplo, vamos a reducir estos ángulos, ¿ya? Cuando están en radianes. De repente nosotros tenemos un seno de 8pi más, qué sé yo, no sé, un x, ¿ya? Un x, ¿ya? Y lo que acá voy a tener un coseno de 53pi menos x, ¿ya? Ahora la cuestión es determinar el cuadrante para el signo, ¿sí? Bueno, según lo que he señalado es que cuando ustedes tengan los ángulos en radianes, si nosotros nos enfocamos en el eje horizontal, acá, perdón, esto no es esta parte, ¿ya? En el eje horizontal, voy a tener yo dos partes, todo lo que corresponde acá y todo lo que corresponde acá. ¿Qué valores le corresponde para ese ángulo en posición cuadrada? Porque recuerda que los básicos son 0 grados, 180, 360. O si tú quieres verlo así, ¿no? Esto de acá sería pi, esto de acá sería 2pi. Ahí completo una vuelta. Acá 2 vueltas y media. Acá sería 3pi. Acá te va a salir 4pi. Acá sigues con 5pi, le sumas un pi más, le sumas un pi acá, llega a 6. Eso es porque ya el ángulo está dando más vueltas, pues. Ya, acá ya está por la tercera vuelta. La cuarta vuelta lo haces acá con 7pi y acá va a ser 8pi, ¿no es cierto? Entonces, te das cuenta que en el eje positivo, en el eje de las abscisas positivos, este ángulo de acá siempre va a ser un número par. O sea, no hay forma. Este siempre va a quedar par multiplicado por pi. Y este de acá va a caer 1, 3, 5, 7, 9, 11, así. Va a ser un impar multiplicado por pi. Entonces, ¿para qué me sirve todo eso? Para yo poder determinar el cuadrante de estos ángulos que superan los una vuelta. Entonces, yo quiero 8pi, ¿no es cierto? 8pi exactamente cae acá, miren. Ya, vamos a hacerlo para el primero, ya te lo voy a borrar después.
Entonces, si yo sigo la lógica, acá sería 2pi, 4pi, 6pi, 8pi y ahí hice 4 vueltas. Acá me queda el 8pi, ¿ya? Pero 8pi más x significa que ese x que le voy a sumar acá estaría, ¿no es cierto? Entonces mi ángulo va a quedar en el primer cuadrante, ¿está bien? Porque es 8pi más algo. Ya, hasta ahí se entiende, sí o no. Ya, este es 8pi. Porque ya, entonces más x, que le voy a sumar más x, mi ángulo va a caer en el primer cuadrante. Ya, ahora, ¿eso para qué sirve? Yo necesito el signo. Entonces, como el seno está en el primer cuadrante, me va a salir positivo. Y luego automáticamente esto de acá ya no interesa, ya se va. Y solamente le pones el seno de quién? De x. Ya está. Y ya lo has reducido ya. Ahora, en el otro caso, ya vamos a borrar esto. El otro caso es similar, pues mira, si te das cuenta, no, acá, sí, acá perderías tiempo pues dividiendo, por eso es importante que tú sepas que si es par por pi cae en el primer, perdón, en el eje X positivo, y si es un impar por pi cae en el eje X negativo. Entonces cuando tú ya sabes eso, esto ya que de frente vas a determinar el cuadrante, pero bueno, vamos a hacerlo con calma entonces. Entonces yo hago mi gráfico. Y yo digo, no, ese 53pi cae justo acá. Todos los impares multiplicados por pi van a caer en este lado. Eso ya es bueno que te lo memorices, ¿ah? Y yo le voy a restar algo. Cuando le resto le voy a quitar, ¿no es cierto? S menos X, eso significa que este ángulo va a caer en el segundo cuadrante. ¿Ya está? Entonces, ¿qué signo va a tener el coseno en el segundo cuadrante? Negativo. Luego, ¿qué haces? Esta partecita, chau, y te quedas con lo que sobra nada más. Ya si ese X fuera, digamos, 120 lo tendrías que seguir reduciendo. Listo, ese es el método cuando tenemos el ángulo en radianes. Ahí chicos, ¿todo bien hasta ahí? Espero que hayas entendido esa parte, ¿ya? Esos son los problemitas más complicaditos ahí. Pero si has entendido eso, yo más que satisfecho, ¿ya? Listo. ¿Ya? Eso justamente era el ejemplo anterior. Mira, ahora lo voy a revisar, ¿ya? Ahí está, mira, ¿ves? Simplemente yo lo que hago es determinar los cuadrantes, pues, ¿no? Entonces yo no tengo que estar dividiendo acá, simplemente observo, este es par, ¿sí o no? Ya, si es par, yo ya sé que va a caer acá, pues mira, ¿ves? Ese 40 pies par cae acá. Y si hay que quitarle algo, debería quedar en el cuarto cuadrante. Este de acá es un impar, entonces cae acá. ¿Vale? Eso es para determinar más rápido las razones trigonométricas, pues, ¿no? Perdón, los cuadrantes. Ya. Ahora luego tenemos para ángulos positivos mayores que una vuelta, pero ese es el caso 2 cuando tomo como referencia, ¿ya? Este sí es un poquito más complicadito, ¿ya? Pero es bueno que te memorices porque estos valores son los que tú vas a colocar cuando estés trabajando ecuaciones trigonométricas porque los ángulos nosotros lo damos en función de K y de los cuadrantes, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar acá? Mira. Ya, para que tú entiendas lo que está sucediendo, vamos a colocar algunos valores, ¿ya? Me vas a ayudar por acá. Mira, acá vas a empezar con cero, entonces acá queda pi medios, ¿ya? Vas a sumar pi medios a todos, ¿ya? Acá sería pi medios, y de pi medios, acá este sería pi, y acá le sumas otros 3 pi medios, acá sería 3 pi medios, ¿no? Ahí está. No sé si te estás dando cuenta, si te estás dando cuenta que este de acá, los ángulos en el eje Y se referencian en su forma de pi medios. Sí, ellos utilizan al pi medios para referenciarse, no utilizan al pi. El pi lo utiliza el eje X, mira.
¿Ya? Ese sería en los ángulos menores que una vuelta. Ahora, tú, por ejemplo, a este de acá le sumas pi, ¿cuánto te tendría que salir? Recuerda que para llegar acá tú le sumas pi medios y para llegar acá a otro pi medios, en realidad, ¿cuánto estás sumando? Le sumas pi. Ya, hay que sumarle, o mejor dicho, uno pi, ya, si quieres verlo así, pues. Entonces yo para llegar al siguiente lado le voy a sumar pi. De acá hacia arriba le sumo pi, de acá hasta acá le voy sumando pi. Entonces, ¿qué es lo que hago ya? Tú vas a tener 3 pi medios y le vas a sumar pi. Entonces, ¿esto cuánto te va a salir? Te va a salir 5 pi medios. El siguiente ángulo acá te va a salir 5 veces pi medios. Ahora, para llegar al que sigue, le vas a sumar otro pi hasta acá. Entonces, tú vas a tener ahora al ángulo de 5 pi medios, le vas a sumar pi. Entonces, este de acá sería 7 pi medios. Mira. ¿Sí? Mientras que esto siempre, los del eje X siempre son referenciados con números enteros. Ahora, para llegar al siguiente, ¿qué vas a hacer? Le vas a sumar otra vez el pi. A 7 pi medios le sumas pi. Acá sería ¿quién? 9 pi medios, mira. Ahora acá le sumas al 9 pi medios, le sumas otro pi para que llegues. Acá sería 11 pi medios, mira. Y así puedes seguir hasta el infinito, ¿no? Pero ¿cuál es la ventaja acá? Mira, que como tienen ciertos numeritos, yo voy a trabajar con los coeficientes. Acá el primero es 1, ahí está, estoy resaltando el 1. Acá es 5, acá es 9, acá es 3, acá es 7 y acá es 11. Mira. Si te das cuenta, todos los numeritos que están en la parte superior son múltiplos de 4 más uno. Mira. Profe, que sí. A ver, acuérdate de tu clase de aritmética, pues múltiplos. Múltiplos, acuérdate. Ya, el primer múltiplo de 4, ¿ah? 0, 4, 8, ¿quién más? 12, 16, 20 y así sucesivamente, ¿sí o no? Pero acá te sale uno, entonces sería 0 más 1 múltiplo de 4, ¿no es cierto? Eso acá sería 0 más 1 múltiplo de 4 más uno. Este de acá es 4 más uno, o sea, un múltiplo de 4 más uno. Este 9 es 8 más uno, o sea, un múltiplo de 4 más uno. Por eso, todos los ángulos que están en la parte superior tienen la forma del múltiplo de 4 más uno multiplicado por pi medios. Esa es la forma general que tú vas a buscar en esos ángulos, si aparece un ángulo que tenga o que contenga el pi medios. Ya, chicos, ¿hasta ahí se entiende? A ver, para no... Ya, acá te lo puedo hacer así, ya, mira. Ya tú sabes que el coeficiente va a ser el pi medios está en como completo. Ya, tú tienes al uno, mira. Míralo así. Tienes uno, arriba tienes 5 y acá tienes 9. Entonces, esto de acá es 0 más 1. Esto de acá es 4 más 1. Este de acá es 8 más 1. Pero de manera general te das cuenta que, o se observa que él es un múltiplo de 4. En vez de ponerlo con su cabecita arriba, o sea, el múltiplo de 4 se escribe, bueno, los múltiplos se escriben así. Múltiplo de 4 o también lo puedes escribir como 4K. Dos formas de escribir los múltiplos. Acá están optando por el 4K. Entonces el 1 sería un 4K más uno. Tiene esa forma, mira. 4 es múltiplo de 4, claro que sí, un múltiplo de 4 más uno, mira. Y este acá es 8, un múltiplo de 4 más uno. O sea que todos los ángulos que están en la parte positiva del eje Y tienen la forma de un múltiplo de 4 más uno multiplicado por pi medios. Ya, ahí está. Por eso sale ahí. Ahora, si tú observas en la parte inferior,
tienes dos formas de expresar eso, mira. Tú tienes al 3, al 7, al 11, ¿no? Y lo que viene después es parecido. Esto de acá sería 0 más 3 o también sería 4 menos 1. Este 7 sería 4 más 3 o también 8 menos 1. Ya, atento con esto, chicos, por favor, ya casi terminamos. Ya estamos haciendo toda la parte teórica y la siguiente clase sería full ejercicio. Ahorita vamos a hacer algunos nada más. Pero la idea es que entiendas bien esto. Ahora, el 11, ¿cómo lo puedo escribir? Como 8 más 3. 8 más 3. Ya, como 8 más 3. O como 12 menos 1. Mira. Listo, chicos, ¿ya? Entonces acá, esto de acá sería un múltiplo de 4 más 3. Y esto sería un múltiplo de 4 menos 1. Esto de acá también sería múltiplo de 4 más 3 o múltiplo de 4 menos 1. Mira. Ya, y acá también múltiplo de 4 más 3 o múltiplo de 4 menos 1. Por eso acá tú tienes dos formas de ver ese lado de los ángulos que están en la parte negativa del eje Y, ¿ya? Listo, chicos. Esa es la explicación por qué tiene esa forma, ¿ya? Bueno, hasta ahí espero que esté todo bien, ¿ya? Profe, ¿y ahora qué hago? Tengo miedo. Bueno, vamos a ver un ejemplito cómo se aplica eso, ¿ya? Mira, por ejemplo acá, es para que tú puedas reducir este tipo de situaciones, ¿ya? Ya está. Pero luego te voy a dar otro método que es el método todo en uno, ¿ya? Pero eso sí, primero hay que explicarte todos los casos, pues a veces hay ejercicios que justo se adecuan para esta situación. Mira, acá yo tengo 29 más pi medios. Entonces lo que yo tengo que hacer para determinar el cuadrante es lo siguiente. Acá lo dividen, pero yo lo puedo hacer así, mira. Me voy a percatar de este 29. ¿Ya? Ese hay que ver múltiplo de qué valor es. Ya, busco un número múltiplo de 4 lo más cercano a él. Él sería 28 más 1. Entonces sería un múltiplo de 4 más quién? Más 1. Ese es para determinar el signo, pues ya. Entonces los múltiplos de 4 más 1 están acá. O sea, eso quiere decir que el 29 pi medio justo está acá arribita. Mira, acá justo está en el gráfico. Entonces, como tú le vas a quitar un X, va a quedar un ángulo en el primer cuadrante. Este queda en el primer cuadrante. Entonces está garantizado que va a ser positivo. ¿Y qué es lo que haces? Ah, acá como su referencia es pi medios, ahí sí va a cambiar a su corrazón, caballero. Pues ya te va a salir cosecante de X. Listo, ya está. Ahora, acá ¿por qué dividen, profesor? Es para que vean, para que tú veas múltiplo de quién es. Cuando tú divides entre 4 significa que este número es múltiplo de 4 más su residuo. Pues ahí está. Bien, chicos, ya. Ahora sí, esto ya te lo pasamos, esto lo vemos en otra clase y vamos con algunos ejercicios, ¿ya? A ver. De todas maneras, la última parte lo vamos a trabajar en las siguientes clases, lo vamos a estudiar más, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos un primer ejercicio, ¿ya? A ver, nos piden calcular el valor de E y dice que es igual a la tangente de 225 más la secante de 300, todo eso elevado a la menos secante de 120. Profe, ¿y ahora qué hago? Bueno, tienes que reducir al primer cuadrante, ¿sí o no? Ya. ¿Cuál es la sugerencia acá? Que trates de utilizar los múltiplos perdón, los ángulos de referencia 360 o 180 para que no te complique la existencia, ¿ya?
¿sí? Para que no estés cambiando su corazón, que a veces nos confundimos ahí. Sobre todo si es un examen de admisión, por hacerlo rápido podemos caer en el error. Ya está. Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es lo siguiente, ¿ya? Vamos a colocar por acá. 225, ya vamos a reducir cada uno de ellos, pues individualmente, ¿ya? Ya casi me ayuda, ¿ya? Tangente de 225. Ya recuerda que tú lo puedes referenciar con 180 o con 270. Acá va a ser tangente de 180 más cuánto, más 45, ¿sí o no? Ya está. Entonces acá con rojito, 225 pertenece a qué cuadrante? Al tercero, ¿no es cierto? Tercer cuadrante. Y como estás calculando una tangente del tercer cuadrante, recontra positivo. Y como has tomado como referencia el 180, la tangente no cambia su corazón. O sea, te va a quedar tangente de 45. Y obviamente, como tú eres ducho en esto, tangente de 45 vale 1. Ya tienes la primera parte para reemplazar. Ahora vamos con la segunda. Vamos con la secante de 300. Ya, la secante de 300. A ver, voy a escribirlo bien porque me salió horrible ese. Ya, secante de 300, ¿no? Ahí está, la secante de 300. Ya, ¿qué ángulo voy a tomar como referencia? Bueno, generalmente yo para no complicarme tomo como referencia siempre el 180 y el 360, ¿ya? Entonces por acá voy a hacer eso, ¿no? Te voy a poner por acá secante de 360 menos 60. Ya está. Ahora voy a evaluar en qué cuadrante está ese 300. Bueno, la A me dice, ¿no? Ya, a ver, vamos a verificar ya. Ya, este angulito de acá pertenece al cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante la secante es recontra positivo, así que te va a salir positivo. Y como acá es secante de 300, eso no cambia. Va a seguir saliendo lo mismo. Entonces va a ser secante de 60. Profe, ¿y la secante de 60 quién es? Ah, hipotenusa, que sería 2 sobre el cateto adyacente al 60, que es 1. Ya está. O sea, sale 2 acá. Listo. Ya, entonces acá me está saliendo 1 y acá me sale 2. Entonces, si esto acá me sale, por ejemplo, 2, saldría 9. ¿No? Vamos a ver cuánto sale secante de 120. Ya, ahora tengo que evaluar la secante de 120. Ojo, ahí es menos secante de 120, ¿ah? Pero yo estoy evaluando solamente la secante de 120. Entonces acá sería secante de 180 y le voy a restar ¿cuánto? 60. Profe. La secante de 120 pertenece al segundo cuadrante, pero como es un ángulo del segundo cuadrante y estás evaluando la razón trigonométrica secante, eso te sale recontra negativo. Pues solamente en el segundo cuadrante son positivos el seno y el coseno. Muy bien, sí sale la A, campeón, ya, así que tranquilo, muy bien, con seguridad. Entonces por acá, ¿qué es lo que vas a hacer? No va a cambiar en nada la secante, porque has tomado como referencia el 180 y le pones secante de 60. Ya tú sabes que la secante de 60 es 2 y acá tendrías menos 2. Ya está. Pero acá tienes un menos y la secante de 120 te salió menos 2. O sea, en realidad te está quedando así, ¿no? 1 más 2 elevado a la 2. Menos por menos más. Y eso sale 9. Listo, chicos, ya. Eso sería la solución.
¿Alguna pregunta, chicos, acá? La de Rebequita, la sale. No, ya muy Rebequita, ya ahí está. Bueno, ahí está la parte. Generalmente, como les digo, yo tomo como referencia siempre al 180 y al 360. Ya está. A ver, ya creo que nos quedan 4 minutitos, a ver si lo hacemos al toque de acá, ¿ya? Mira, también es bueno que ya memorices, ¿no? Por ejemplo, esta secante de -120, tú sabes que la secante de 120 es menos, salió -2 y con este menos es positivo. Ahora también es bueno que tú lo sepas, ¿no? En el caso de los senos, chicos, el seno de alfa es igual ¿a quién? Al seno de su ángulo suplementario. ¿Está bien? Eso también te puede ayudar. Ya, eso ya es un extra que te doy así al toque nada más, ¿ya? Entonces estoy acá de frente, profe, seno de quién? De 30. Y el seno de 30 es hipotenusa, que es 1 sobre, perdón, a cateto opuesto sobre 2, o sea, un medio ahí. Y el seno, la tangente de 45, de 135, la tangente de 135 lo puedes poner como 180 menos 45. Como esa tangente está en el segundo cuadrante va a ser negativo, me va a quedar menos tangente de 45, o sea, me va a quedar todo al final -1. ¿Ya? O sea que esto sale -1. Operando -1 más 2 sale todo esto, te sale -1. No, perdón, 1 nada más, no estoy hablando. Claro, acá es +2 menos +1 más un medio. Operando todo eso te sale 3 medios, ¿no? Listo, la clave, la letra B. Ya está. Bueno, ya, ese sería el último ejercicio, chicos, así que ahí está. No, lo que pasa es que ese secante de 120 lo hemos hecho anteriormente, pues ya está. Y eso sería la respuesta. Bien, chicos, ya yo me despido. Hasta acá sería la clase conmigo. Nos vemos la siguiente semana. Ya, la siguiente semana vamos a profundizar más ejercicios. Ya, por favor, trata de ingresar temprano. Acá te voy a dar lo que nos espera. Ya, mira, así al toque nada más. Ya, vamos a hacer este ejercicio. Ya, vamos con los últimos, como para que subas un poquito. Mira, acá tenemos este de acá. Ya nos corresponde full ejercicio nada más. Acá este también con gráficos. Este de acá de repente el que hemos practicado, ¿no? Del par impar, mira, ahí está. Entonces sale el toque también. Este de acá es el que tiene el pin medio, es abajito, mira. Por eso es necesario que tú manejes eso, porque puedes tener esta situación y por ahí de repente nos complicamos, ¿ya? Pero no te olvides que en la siguiente clase te voy a dar un método único y eficaz para todo tipo de esto, ¿ya? Bien, entonces conmigo sería hasta aquí nada más, chicos. Muchas gracias por su participación. Ya nos vemos, Dios mediante, la siguiente semana. Chao, Gabito, nos vemos. Gracias, gracias, chicos. Hasta la próxima. ¿Ya?